que por salvarse viene al futuro. Entonces, ya cuando usted le explica es cómo a través de una historia fantástica de tiempos, y el manejo de tiempos aquí va a ser sumamente interesante y que generalmente vamos por flashbacks y esto es para el futuro. Llega al futuro y a través de esta princesa pues vamos a conocer la historia de los mayas en El Salvador. Más o menos por ahí va, o sea, porque si usted pone Tlaloc, o sea, el dios Tlaloc, o sea, quién sabe, o sea, nosotros más o menos sabemos, usted está presuponiendo que la gente sabe de lo que está usted hablando. Y le puedo apostar que ni siquiera apenas y los salvadoreños más o menos vamos a saber, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas y características que tenemos que ir tratando. Entonces, ahorita si alguien me pregunta a esta película, ¿cómo se llamaba la película de Michael J. Fox, del futuro? Back to the Future, Volver al Futuro. Back to the Future. Esta película es un Back to the Future. Pero con la gran característica que es sobre los mayas y que vamos a andar en su cultura y en una historia bien regional del Salvador. Pero es un Back to the Future. O sea, eso es lo que los jurados van a poder visualizar rápidamente. Entonces sí va a ser una historia súper linda, o sea, con muchísimo más sentido que un Back to the Future, pero es eso. O sea, al final es eso, o sea, es esta chica que va a estar a 500 años y es al contrario, pues, o sea, es alguien del pasado que llega al futuro. Ahorita hay una serie turca y lamentamos lo que les está pasando a los turcos y a los sirios ahorita con su terremoto. Les recomiendo mucho que vean el cine y las series turcas, están muy, muy bien hechas, de verdad. Van a encontrar bastantes en Netflix. Y hay una que ahorita no me acuerdo el título, pero es Hotel algo. Hotel Koda, Hotel algo por el estilo, y es una periodista del presente que al entrar en este hotel, ella puede abrir un portal que empieza ella a investigar muchos crímenes y de dónde se originan las historias de Agatha Christie. Es súper interesante, entonces su película es muy similar, solo que al revés, o sea, alguien del pasado que viene al futuro. Y desde el futuro vamos a conocer nosotros, nos va a abrir el portal para poder conocer esta historia indígena de El Salvador. Más o menos, por ahí va. Con la única diferencia de que ella no tiene poderes, sino que solo comparte la cultura a través de sus cuentos y de sus leyendas. Más o menos por ahí. Es que de ahí salió. Ok. Sí, ese es un cuento que mi abuelo me contaba cuando estábamos niños. Ah, qué lindo. Ok, entonces, ¿qué más? Sinopsis corta. Blanca Flor, princesa Cuscatlán, pide ayuda a Tlaloc. Ya tenemos ahí, ¿verdad? Al dios Tlaloc. Durante la conquista y le hace dormir. Yo pusiera durante la conquista de los españoles. ¿Conquista de qué, verdad? Y la hace dormir por 500 años. Al despertar se da cuenta que ha sido preservada para que pueda compartir su cultura, leyendas y tradiciones. Ella debe inculcar el amor a los antepasados y le trae el odio del hombre más rico del pueblo. O sea, la sinopsis corta está bastante bien lograda. O sea, habría que trabajar un poquito más el logline y entender un poco más el tagline. ¿Alguien levantaba la mano? No, ¿verdad? Ok, bueno. A mí me gustaría detenerme más aquí, pero realmente en honor al tiempo, para alcanzar a hacer todo. Bueno, felicitarlos, gracias. Mándenme la sinopsis, les voy a ayudar a mejorarlas un poco, o no. Si ya están bien, ya están bien. Pero veamos un poquito más que hay. Esto es súper importante, o sea, ya ven qué tan importantes son estas 3 primeras partes que son las primeras 2 páginas de la carpeta. O sea, a nosotros no nos queda claro esto. O sea, realmente, o sea,
si 80 jueces o 70 jueces, si es uno por país de Iberoamérica, le leen esto, un cuento de Cuscatlán, o sea, lo más probable es que no sepan qué es Cuscatlán. O sea, sí. Entonces aquí tenemos que trabajar muy bien cuál va a ser nuestro tagline, que es el eslogan. O sea, abajo del Blancaflor del Valle, la princesa que va al futuro para rescatar a su cultura maya. Eso es jalador. O sea, ya vamos viendo, ¿verdad? Blancaflor del Valle, sí, la princesa maya que viaja al futuro para preservar su cultura. Más o menos. Por ahí vamos. Entonces, ok. Hoy no vemos la presentación. Entonces, pasamos, ¿alguna pregunta con lo de la portada? ¿No? Ok. Ficha técnica. Gracias. No. Vemos el back de mi computadora, creo, pero no. Ah, ok, ya. Y ahora yo no la tengo. No sé cómo vamos a hacer esto, Mauro. Va. Ahorita, System Preferences. En Sharing. ¿Alguien que use Mac? Se me olvidó a dónde se duplica la pantalla. No. Se me olvidó a dónde es. La podía. Mirror. Listo, muy bien. Ok. Entonces, después de la portada teníamos el tagline, el logline y la sinopsis corta, ¿verdad? Entonces, luego, esto es bien importante. En la base de Ibermedia, ellos ponen tratamiento. Yo, de lo que entendí, creo que así es, el tratamiento es el mismo argumento. Entonces, yo le puse tratamiento / pleca argumento, y ahí es donde nosotros contamos nuestra historia. El argumento literario es un argumento literario. Yo aquí les puse, eso lo van a tener en lo que le hemos compartido en el Drive. No hay que inventar la orilla sur de la Basinica. Aquí yo les puse un link a donde que hay una guía de cómo se escribe un argumento. O sea, de una manera fácil, que lo va guiando de una manera muy práctica. El argumento, pues ya ahí sí nos damos gusto contando de qué se va a tratar la historia. Ahí tiene que haber principio, nudo, desenlace, y ya tiene que contar ahí están puestas las páginas y yo no me recuerdo si realmente son 10 páginas las que tenemos que escribir. Entonces, cada quien encuentra su manera de contarlo. Básicamente, si es ficción, es más fácil escribir un argumento. Es un argumento literario y así como nuestro compañero nos compartió aquí, es un cuento. Es un poco más fácil de ir
contando el argumento. Sin embargo, en mi caso, que era documental, ¿quiénes de aquí quieren hacer documental? Nadie, no tenemos documentalistas, lo felicito. Bien, ficción, bien, Mauro. Eso, no me siento sola. Qué barbaridad. Aún así, a pesar de que era un documental, y en el caso mío es autobiográfico, yo de todas maneras encontré cómo contarlo, y la manera, la verdad que yo también soy postproductora de profesión. Yo nací como editora, ese fue mi primer trabajo y lo que he hecho toda mi vida. Después me convertí en guionista y después directora. Quizás la dirección es lo último que he hecho. Sin embargo, fue una manera muy particular de escribir mi argumento, pero yo realmente, como les digo, yo no puedo hacer una película si no la veo. Entonces yo escribo viéndola, porque si no, no es película, estoy escribiendo un libro. Y soy muy buena escribiendo, porque si algo tiene la UCA, es que nos enseñan a escribir de verdad. Entonces, primero somos escritores y después podemos hacer películas. Pero yo realmente me di la libertad de escribirlo también como yo lo sentía. Entonces yo ya desde un principio, yo ya fui poniendo, aunque yo no tenía los diálogos, pero sí ya fui poniendo frases claves que se me estaban viniendo a la mente. Y como esto es bien vivencial, porque es ir viendo mi transformación en el camino que yo voy grabando la película, entonces pues yo ya lo fui poniendo, y esto como que trata de agarrar un poco más la atención. Entonces yo empecé con algunos diálogos, aunque en el argumento no hay que poner diálogos, eso se dejan para los guiones, pero yo necesitaba que pudieran ver y entender esto, que es bastante experimental. O sea, mi documental es muy experimental. Entonces, yo comienzo mi argumento, mi papá, y yo recibí algunas asesorías, también eso es bien importante estarlo diciendo, hacer el ejercicio que acabamos de hacer, porque yo realmente, a mí me gusta mucho que mi tesis argumental se vaya descubriendo de a poquitos. A mí no me gusta presentarlas al principio. Sin embargo, me dijeron, y más en este caso, no quería yo que la gente se sintiera como con un rechazo de la película al ver de qué se iba a tratar. Sin embargo, todas las asesorías que recibí lo tenés que decir en la primera de tu entrada. Y créanme que me ha costado mucho, porque soy yo, es mi papá. Sin embargo, me ayudó mucho a sanar y a poderlo decir, y ahora el proceso ha sido más fácil, y al contrario, me sugirieron, o sea, tenés que entrar de sopetón para que la gente y la audiencia entiendan el dolor que tú sentís, ¿verdad? Aunque en la película después ya se va calmando, pero así es, o sea, sí, realmente, o sea, prácticamente mi película en principio es bastante ficción o real, con mucha animación. Ahorita la carga de animación va a ir bajando, pero pongo yo ya la imagen de animación con la que voy a comenzar el documental, o puede ser que cambie o no, pero por ahí, y o sea, solo les voy a leer un poquito porque sí son 10 páginas. Pero mi papá decidió quitarse la vida después de colgar una llamada conmigo. Esa es mi tesis, mi tesis argumental, y qué me dolió y cómo lo sobrevivo, ¿verdad? Es muy duro reconocer que una persona tan cercana decida quitarse la vida. Entonces yo sí describo, en el argumento realmente es más como contar un cuento, pero yo sí decidí ir describiendo cómo se va a sentir la película. Entonces yo sí pongo con figuras no bien perfiladas, animadas en 2D, escena metafórica de un suicidio, música instrumental y sonido seco de una detonación. Se desvanece a negros, en voz en off inicia mi relato, el cual será constante y el hilo conductor del documental. Básicamente, en realidad, eso son instrucciones de guión técnico, pero yo realmente lo fui mezclando. Yo no les digo que lo hagan, no es necesario. Yo en mi caso, o sea, cuando me preguntaron muchos jueces por qué has escrito así, les digo porque realmente soy editora
y yo pienso en guión técnico. Y si yo no veo mi guión técnico, o sea, yo ya lo veo íntegro. No es que esté mal, o sea, sí, ya di hasta las instrucciones de cómo va a ir la cámara, pero a pesar de que es un argumento, no lo tienen que hacer, pero si ven alguna diferencia cuando estén leyendo, o sea, no me hagan caso, o sea, pero funcionó, o sea, pero para mí era necesario que pudieran ver la película. Salgo de mi apartamento en la Ciudad de México y camino hacia la iglesia en donde encuentro silencio y es mi refugio de paz. Postrada en silencio, aquieto mis pensamientos y me sumerjo en un mundo onírico, en sueños y recuerdos, que es mi manera de comunicarme con el alma o el recuerdo de mi papá y el mecanismo de mi subconsciente en una búsqueda de paz interior. Aquí pongo voz en off. Volvemos a lo mismo, no es necesario poner diálogos, sin embargo yo sí que lo puse. Voz en off, cuando descubrimos el valor de la vida, comenzamos a estudiar la muerte. Tánatos, muertes, suicadere, me hago daño hasta causar mi muerte, sufrimiento, aceptación, alma, etcétera, etcétera. Este mundo onírico y viajes al pasado son el hilo conductor que construirá la narrativa del documental y mi historia narrada en voz en off. Será el relato que al contar mi experiencia personal como familiar de una persona que comete suicidio, evidencia el proceso de duelo y la transformación de mi persona, permitiendo reflexionar en temas de la muerte, de la vida, del alma, energía, duelo, codependencia, desapego, sanación. Mientras camino hacia la iglesia, o sea, yo lo que es el argumento, usted describe su historia, de qué va a tratar. Entonces yo más o menos lo que fui diciendo es describiendo de qué iba a tratar el documental y describiendo algunos tipos de escenas para que pudieran visualizar cómo iba a ir esta película. O sea, que iba a ser yo caminando, que iba a ser siempre un viaje, que iba a haber constante movimiento, que me iba a trasladar de país en país y que cómo iba a llegar a cada una de las locaciones y cómo se justificaba este viaje. Pero básicamente el argumento pues es ir describiendo, contando de qué se va a tratar. Y realmente ahí entre más detalles se vayan poniendo, lo que necesitamos es que ellos, los jueces, puedan visualizar su película. Entonces, en mi caso, como sí era bastante experimental, pues yo fui poniendo ya algunos detallitos de cómo yo iba a ir ya estructurando la estructura narrativa de la película, ¿verdad? Que van a haber muchos silencios, que me van a ver caminando, que va a haber voz en off, que de pronto van a haber algunos diálogos, pero eso es básicamente lo que fui haciendo. Son 10 páginas y lo que traté yo de incorporar en la carpeta es que cada descripción de página, o sea, la imagen respondiera a la escena que yo me estaba imaginando. Entonces, si pongo, o sea, voy a la iglesia, medito, contemplo, me voy, camino en el parque, empiezo a escribir y empiezo a reflexionar y hago mis flashbacks. Entonces pongo una imagen mía escribiendo en el parque, luego que van a ver imágenes muy metafóricas, entonces pongo a qué tipo de imágenes me refiero, que es el viento, que son las hojas, que son los árboles, que es el agua, que es el mar. Y así va respondiendo cada una de las páginas, o sea, no es al azar cada una de las fotografías que yo fui colocando en cada parte de mi argumento. Entonces, me gustaría darles más detalles de que es un argumento, pero no nos da el tiempo. Entonces, luego del tratamiento, pero aquí ven, aquí van las 10 paginitas. Y realmente yo llego hasta poner el final de la película, o sea, es principio, desarrollo, ver claramente también igual, o sea, como en el mío hay parte real y parte onírica, pues estar poniendo en cada momento que describiendo cuál era la parte real mía, o sea, llego a Barcelona, busco a mi familia, me ven esto, estoy en el parque o estoy en la playa o estoy en el cementerio y ahí hay flashbacks y cómo voy a describir ese flashback, ¿verdad? Para que puedan entender cuál es la historia con mi papá, ¿verdad? Entonces así lo voy poniendo
Y realmente yo sí soy una persona que de verdad lo ve, o sea, y realmente yo no me atreví a mandar al concurso hasta no saber que yo tenía un final. Si no hay un final, no tenemos película, chicos. Una vez que escribamos el final, y lo más difícil es contar el final de la película. Entonces eso sí lo puedo animar mucho a ponerlo, a describirlo lo mejor que puedan y a tenerlo en su cabeza. Una vez que uno lo tenga aquí en papel y en un argumento, sabemos que podemos construir una película. Antes de eso, no, porque más o menos, no, entre más detallado tengamos esto, mejor. La verdad que esto ha sido la columna vertebral de mi documental, ha cambiado por diferentes circunstancias, pero la estructura está ahí, de todo lo que yo escribí. Luego este es el orden que pide Ibermedia, no necesariamente es así en otros festivales. Luego del tratamiento ellos piden la biofilmografía, pónganse y básense realmente en la experiencia más que nada de la producción. De todas maneras yo mi semblanza pues sí puse un poquito más de otras cosas que he hecho, pero siempre es una pequeña sinopsis de lo que uno ha hecho, y luego una filmografía. Entonces realmente ese es el currículum que nos está pidiendo. Entonces realmente, o sea, no es un currículum en el que yo fui coordinadora del taller profesional de cine, no tengo que poner, trabajé como administradora de recursos humanos en servidora óptica, o sea, eso no les importa ni les interesa, o sea, no, fuera. Simplemente lo que ellos quieren ver es que si usted va como director, ¿qué películas ha dirigido? Y hay que poner a dónde las pueden ver. Entonces, y lo otro que ellos piden, que es bien importante, es a dónde se han exhibido. Entonces, esas son las cosas que se ponen. Yo aproveché de poner los fotogramas porque se han exhibido en bastantes festivales y pues para que vean que es cierto, pues, o sea, que ahí estaban. Entonces fui poniendo las diferentes películas que he dirigido, puse una parte de postproducción y sí he estado en otra cadena de la producción, ¿verdad? Pero eso es súper importante y hay que dirigirnos hacia eso, o sea, hacia lo que hemos producido. Y no pasa nada, si hemos producido 2 largos, pues se dice, o sea, no importa, o sea, yo no tengo 5 ni nada que ver, o sea, pero más o menos ahí fue poniendo y creo yo que las exhibiciones, pues, es importante. Ok, eso lo tenemos, o sea, y ese es el currículum y en la carpeta se pone el currículum, ya voy a poner el currículum de la directora y y el de la productora, quizás está más adelante, pero es el del director y el del productor. Esos son los 2 currículums que se ponen y las cartas de intención del productor y de la directora. Entonces, siguiendo después de eso, la carta de motivación, que era lo que yo les decía, que allí es donde los jurados se basan en decir esta persona realmente está comprometido con su proyecto. Y yo lo que les aconsejo es que sean lo más transparentes y ustedes imagínense en todo momento que tienen a la persona enfrente y que le están contando. O sea, esa es la manera más cercana de poderse acercar a cualquiera. Entonces yo literal, o sea, y hay que ser totalmente honestos. Entonces yo puse, soy una cineasta documentalista de El Salvador. Por más de 25 años he contado las historias de muchas personas, de muchos fenómenos sociales, pero esta es la primera vez que me atrevo a contar mi propia historia. Hace 17 años mi padre cometió suicidio, bueno, ya fueron 18, luego de colgar una llamada conmigo. Mi madre falleció hace 11 años, yo tengo 50 y hace 3 años me fui de El Salvador para comenzar una nueva vida y me trasladé a vivir a México. Desde que comenzó la pandemia del COVID, he estado confinada sola en mi apartamento y en esta soledad he tenido suficiente tiempo para meditar sobre la muerte de mi padre. Y producción de este documental, El viaje en moto,
Busco respuesta a esta necesidad actual, a esta nueva etapa de duelo, y durante su desarrollo busco el desapego con mi padre, mi sanación, transformación y paz interior. Es un viaje necesario para mi subconsciente al caminar en búsqueda de sanar la decisión de mi padre de cometer suicidio y las consecuencias que le trajo a mi familia y a mí. Una sanación a través de la búsqueda de respuestas, analizando mi mundo onírico y mis recuerdos, en donde coincido, me encuentro con mi papá o con su memoria. Estos sueños han sido recurrentes en estos 17 años de fallecido. Mi necesidad de decirnos todo lo que no nos dijimos ha renacido, todo lo que quedó pendiente, la necesidad de resolver el gran enigma. Me voy a saltar. Y este viaje a través del camino de la luz, en donde hago introspecciones y medito, serán recurrentes en cada crisis, en cada vulnerabilidad, y a más vulnerable, más empatía, más entendimiento hacia mi padre Jorge, haciéndose más íntimos nuestros encuentros, más tiernos, más sanadores, más paz. Mi padre, o los recuerdos de él y yo, estaremos en idas y venidas, en encuentros y desencuentros a través de sueños, y juntos encontraremos nuestra tan anhelada paz interior. Con este documental yo busco sensibilizar sobre las enfermedades mentales, sensibilizar sobre el duelo, la importancia de cerrar ciclos, superar la codependencia y prevenir que este tipo de historias se repitan. Pero sobre todo busco que este documental y mi decisión de contar mi historia sirva como ejemplo para todos aquellos que nos ha tocado vivir una experiencia como la mía. No permanezcamos callados y sobrellevemos el duelo, y que el suicidio no se siga condenando socialmente. O sea, yo abro mi alma y digo, aquí lo importante es decir para qué. Olvidémonos del por qué. O sea, cuando nos pregunten, ¿por qué estoy haciendo la película? Sí, porque hay grandes índices de suicidios y no sé qué. Pero el para qué es la clave de todo cuando escriban un proyecto, es su necesidad muy interior. Y realmente no atrévanse a desnudar su alma en cada uno de sus proyectos. En el caso de, ¿me dijiste tu nombre, perdón? Javier. En el caso de Javier sería muy lindo decir, yo quiero rescatar la memoria de mi abuelo cuando él me contaba estas historias, las cuales me han dejado marcadas, y para mí la importancia de los mayas pipiles en El Salvador ha sido sumamente, la he introspectado por mi abuelo, y yo ese es un homenaje que quiero hacer para preservar tanto la cultura de mi abuelo como la de mis ancestros. Espectacular, o sea, por ahí. Entonces, ¿qué nos mueve? Ok. De ahí, siguiente punto bien importante para mí, el concepto visual y artístico. Aquí es donde realmente ahí tienen que decir exactamente cómo están viendo la película y cómo se está produciendo. Para mí esta es una de las partes más importantes. O sea, ellos van a ver rápidamente el argumento, rápidamente la historia, si les interesa, si les gusta, ok, cómo la está viendo, cómo la va a filmar. Porque es lo que decimos, una cosa es lo que está escrito en papel y otra cosa el resultado. Entonces, aquí sí, en esta parte es sumamente importante, ahí es donde los jueces van a decir, sí, este sí es cineasta, o sea, este sí está dando un punto de vista diferente. O sea, procuremos siempre de desarrollar nuestra creatividad y también lo que es posible. O sea, y cómo lo vamos a lograr, pero ahí sí el director o directora tenemos que comprobar que realmente, o sea, lo podemos hacer y tenemos nuestra propia mirada. Entonces aquí sí es bien importante. Mucha gente, yo al principio no sabía cómo hacer esto. Entonces sí, generalmente pues ponía, ay sí, o sea, cámara en trípode o handheld, más o menos por aquí, pues voy a usar planos medios con el lenguaje visual y un plano subjetivo, y voy a hacer un track y no sé qué. No, o sea, realmente no es eso. O sea, ya sabemos que todos los que estamos haciendo esto sabemos del lenguaje visual, no sabemos la escala de planos, y sabemos que se puede usar con trípode o sin trípode. O sea, no se trata exactamente de esto, sino que realmente vean ustedes en su cabeza la película y pónganla aquí.
Entonces yo desde el principio dije realmente qué era. Entonces yo en mi concepto visual, para mí este es un documental íntimo y autobiográfico, un retrato de mí misma, para empezar por ahí, con un estilo muy personal y expresionista. Enmarcado en mi discurso autobiográfico, reflexivo y subjetivo, guiaré a la audiencia hacia mi confianza e intimidad, compartiéndoles el evento más traumático de mi vida, el suicidio de mi padre, y cómo lo he sobrellevado. Eso es no tanto visual, es más de contenido de la historia. Sin embargo, les estoy explicando cuál va a ser el lenguaje. El lenguaje no visual, sino que cómo yo lo estoy contando, que es una historia íntima y que va a ser siempre muy personal y que va a ser desde mi mirada. Eso es lo que les quería yo decir ahí. Tendré un papel doble como cineasta y como sujeto principal de la historia. ¿Por qué pongo yo esa frase? Porque a ratos yo voy a estar como Pilar, la hija sufriente que pasó esta trauma, pero a ratos yo también voy a estar como directora y como cineasta. Entonces también en el documental se me va a ver cuando yo estoy, hay escenas en las cuales yo estoy haciendo el documental. Entonces eso ya lo voy dejando claro, entonces voy jugando entre los dos papeles y porque para mí eso era importante. De manera subjetiva retrataré mi mundo privado y mi subconsciente interior y mi capacidad de resiliencia, no sé qué, no sé cuánto, eso es más de contenido. A ver, pero tenemos que decir cómo hacer la cámara y cómo hacer el sonido. O sea, cómo haciendo el diseño visual y el diseño sonoro. Aquí pongo, y hay que decir, con respecto a la narrativa, contaré mi historia a viva voz y el documental comenzará directamente presentando la tesis argumental. Porque la tesis argumental la puedo poner al final o lo puedo poner en medio. Entonces yo ya voy diciendo que voy a empezar patada al pecho con esta escena muy fuerte. ¿Qué otra parte aquí? Veamos. Aquí yo pongo, para mí era muy importante dejar de saber en el tratamiento de la gente que esto se iba a grabar en 3 países. Entonces poco a poco voy diciendo por qué es necesario empezar en México, en El Salvador y demás. Y luego de poner eso que es más contenido, yo pongo claramente aquí ya lenguaje visual. Las escenas de Pilar serán filmadas con una cámara flotante. Ahí empezamos de que es poco el tripié que voy a utilizar, que voy a usar realmente ya con cámara flotante, pues cómo la voy a imaginar, con un gimbal, con qué tipo de flotador voy a estar usando, o si va a ser con el Steadicam, o como la quería, pues no la quería tan fija, sí realmente quería que hubiera un movimiento y por qué. Tiene que haber no solo porque se me antojó, o sea, tiene que haber una justificación narrativa para utilizar esa manera de usar una cámara. Y en muchos casos con cámara subjetiva o puntos de vista y con tratamiento de cámara flotante. Tendrá un tratamiento de ficción y sus imágenes siempre serán reales, no animadas. Uno de los propósitos es que la audiencia vea y sienta exactamente lo que yo como personaje estoy viendo y sintiendo en mis diferentes estados de ánimo al ir contando mi historia. La cámara flotante se usa como recurso para dar la sensación de mi introspección y mi mundo onírico. Yo tengo que ir justificando por qué estoy usando ese lenguaje visual. Será grabado, aquí sí ya vamos a una parte más técnica, pero eso ayuda para saber si realmente a qué tipo de mercados podemos vender la película. Entonces ya digo, será grabado en formato digital y fílmico. Voy a combinar ambos tipos de cámaras con una cámara Sony FX9 4K con lentes anamórficos, car size, para imprimir una textura de grano en la imagen. ¿Para qué me ayuda a poner eso? Para decir, no, esta niña ya tiene equipo, ¿qué tipo de equipo va a usar? Y obviamente las tengo que usar. Así como las imágenes semióticas y metafóricas, lenguajes semióticos, voy a usar aguas, océanos, cielos, árboles, trenes, utilizando diferentes velocidades de exposición en aras de lograr imágenes a escenas a altas velocidades o slow motion que provoquen diferentes estados de ánimo en la historia, y como instrumento que nos ayude a introducir los viajes al pasado y traspasar barreras tradicionales a través de la combinación de diferentes cámaras, ópticas, texturas y velocidades.
en búsqueda de crear un lenguaje visual y narrativo muy personal que capture mi creatividad y forma única de expresión como directora y personaje principal. Estoy buscando una integración orgánica con las escenas reales de personajes principal y el mundo onírico a través de las texturas y cámara flotante. O sea, en el tratamiento usted tiene que dar su visión y cómo lo quiere lograr y por qué y para qué. Entonces, esto, entre más detalles vaya poniendo ahí, así se va construyendo el tratamiento visual. Pongo un poco de la banda sonora que quiero. Voy a hacer una banda sonora original que vaya a segundos momentos, etcétera, etcétera. O sea, si yo ya lo tengo, es más, eso sería un valor. Yo aquí no lo puse, pero ya tengo mi compositor que es Ranberry en San Francisco, entonces lo voy poniendo. Voy poniendo todas esas cosas y dicen, no, o sea, si se está fijando en todo y lo tiene. Ese es el concepto. Otro consejito antes de que a mí se me olvide es, como es para Ibermedia, pongan todo en español. Realmente a los españoles no les gustan los anglicismos. Entonces, por ejemplo, yo siempre uso y siempre uso flashbacks y uso mucho inglés en eso porque es el lenguaje oficial del cine. Sin embargo, he tenido experiencia, o sea, he podido conocer a algunos jueces de Ibermedia y me dicen, no lo escribas así, o sea, punto. O sea, por favor, por eso digo viajes al pasado de flashback. Pero para un español que le ponga flashback a él no le cae mucha gracia. Así es que, consejito, ok. Después del tratamiento visual tenemos la descripción de personajes. Describan bien a sus personajes, o sea, ¿cómo es esta princesa? ¿Cuál es la característica de los mayas pipiles? Porque era importante ser princesa. ¿Qué significaba ser eso? ¿Cómo es la cosmovisión? ¿Por qué creen en estos dioses? Sí. Dentro de la descripción de personajes hay que incluir también el desarrollo que van a tener durante la película. Muy buena pregunta, definitivamente. Además de describir al personaje físicamente, sus gustos, psicológicamente es sumamente importante describirlos. Lo más importante es decirles qué parte juega en la película. Ese es un personaje principal, pero no solo eso. ¿Qué va a detonar en la película ese personaje? Porque es importante. O sea, de pronto podemos poner 10 personajes, pero hay que justificarlos. De pronto, en realidad, solo son necesarios para contar la historia 4. Y ya de una sola vez, en eso se va a fijar también el jurado. O sea, esto lo puedes contar con 6 personajes, ¿para qué con 10 o 12? O sea, este personaje realmente no tiene un rol importante. O a lo mejor solo tiene una escena en la película, pero detona todo el conflicto de la historia. Entonces, de pronto ese personaje se vuelve importante. Pero también desde ahí empezamos con los elementos para nuestro presupuesto. O sea, si no lo sabemos justificar bien en la historia, o sea, ¿por qué vamos a pagar a 10 actores si lo puedes contar con 4? O en mi caso, obviamente yo tenía que justificar por qué voy a usar los fondos de Ibermedia para ir a 3 países. Cualquiera dijera, esta se quiere ir a viajar. O sea, qué chiste, ¿verdad? O sea, yo tenía que justificar bien por qué era indispensable en la historia, en la búsqueda de mi papá. O sea, no era porque, pues sí, se quiere ir a Barcelona, por supuesto que todos queremos ir a Barcelona, no. O sea, de verdad era mi búsqueda para ir a conocer a dónde estaban mis bisabuelos que no conocí. Y que ahí están enterrados y que yo no sabía. O sea, se justificaba totalmente en mi búsqueda. Créanme que me hubiera gustado viajar menos y usar más recursos para otras partes de la película, pero era totalmente indispensable para la historia. Entonces, cuando vamos describiendo personajes, cuando vamos haciendo el argumento, desde ahí cualquiera puede identificar a esta película vale tanto, o esta película tal cosa. O sea, en su caso, pues aquí ya estamos viendo desde la sinopsis, pues vamos a tener que poner partes del pasado de hace 500 años. Esos escenarios.
O sea, obvio. O sea, vamos a estar ahí, no sé, mínimo, ¿no? Gracias a Dios que tenemos el Tazumal, ¿verdad? O Joyas del Sereno, o sea, nos van a dar permiso, o sea, es un reto. Es un reto porque tenemos 2 épocas diferentes, pues ya sabemos que ese presupuesto pues va a costar. O sea, lo vemos como sencillo, pero esta es una película cara. Son 2 épocas. Es película de época y futuro. A lo mejor solo va a ser una pasadita del pasado. Obvio, yo se los recomiendo, que lo ponga lo menos posible porque si no va a ser difícil, ¿verdad? Totalmente justificado y se puede. Y escríbalo, ajá. También, gracias a Dios que no está aquí Simón Vela, porque Varela, si no ya le hubiera dicho. Realmente también todos creemos de que animado es más barato y generalmente es más caro. O sea que aquí no se cobra como se debería de cobrar, pero ya casi. O sea, ya casi porque ya están bien entrenados los animadores. Y los de videojuegos. Ellos ya tienen más escuela que nosotros, pero también es caro, pero es una salvada y puede ser. Yo igualmente. O sea, cuando vaya empezando a hacer su guión técnico y demás, usted va a empezar a encontrar varias soluciones, que de pronto no sea tan difícil. Yo realmente, fíjate, la verdad, no lo veo tan complicado porque sí que lo puedes poner ahí en el Tazumal, o sea, o aquí en San Andrés. Realmente ya tiene escenarios que no los tiene que construir. O sea, la verdad no lo veo tan espirituoso para hacerlo animado, pero puede ser. O sea, pero sí, acuérdense que la animación realmente se cobra por fotograma animado. Y si contamos que necesitamos 30 fotogramas por minuto, por segundo, pues imagínense, ¿verdad? Así es que empieza a hacer sus cuentas. Se lo recomiendo. Yo tengo bastantes animaciones, pero de hecho ya las bajé. O sea, quizás el 30% de la película era animada y es más, o sea, ahorita me enamoré tanto de las imágenes metafóricas que fuimos haciendo que a lo mejor ni siquiera las uso. O sea, ya le estoy encontrando otras salidas, pero ahí uno va viendo. Ok, descripción de personajes. En este caso se me hace un poco injusto, o sea, ponérselos porque para mí era fácil porque eran mis papás y yo, pues, pero... Okay. Ok. Bueno, o sea, ya suficiente he estado desnudando mi alma, pero bueno, o sea, este personaje, o sea, el personaje de Pilar, pues está toda la descripción física, que me están viendo, no es necesaria que la digan. Sí le puse un elemento aquí, que sí es característico, o sea, que sí le puse de que yo soy gemela. Y un poquito, aquí le pongo con su hermana gemela, se acostumbró a tener un mundo alterno al de su familia, el mundo que solo pertenecía a ella dos, se comunicaban a través de miradas. ¿Por qué la pongo y por qué la menciono en la descripción de mi personaje? Porque realmente, en realidad, cuando uno es gemelo también se desarrolla de manera diferente y también aprende a crear, y para uno es más fácil tener esos mundos alternativos, o sea, alternos, y tenemos un mundo, o sea, desde antes, desde la concepción, pues ella y yo tenemos un mundo y otro mundo es el de mi familia y con el que me relaciono. Entonces, en la película sí que la pongo, o sea, tiene que estar justificado. En determinado momento yo no iba a poner a nadie de mi familia, solo era yo, pero poquito a poco fui incorporando a familia y de hecho como estaba puesto y como si era una parte muy importante para contar la historia, sí me tocó, yo tenía 3 países y me tocó irla a buscar a donde ella vive, para que realmente cobrara sentido todo el documental. Entonces, sí, cuando estaba en Barcelona se tomó la decisión ahí, el productor, la productora,
de que era súper indispensable, que no era lo mismo hacer una videoconferencia, que yo así lo tenía puesto, y la fuimos a buscar en Inglaterra donde ella está viviendo. Entonces hay cosas que se van poniendo y se van imponiendo, pues. Entonces cuando me dicen, o sea, ya salieron tus tíos, ya salieron tus primos, ya salieron, y no va a salir tu hermana, es como que... Entonces sí, eso se decidió porque ella no podía viajar a donde nosotros estábamos, pero por eso, volviendo a la descripción de personajes, por eso lo pongo. Entonces hay detalles que sí se pueden incorporar. ¿Qué más? Ok, también pongo, o sea, además de todo esto de que era gemela y mi físico y demás, pongo cómo es mi nueva vida y de dónde viene la circunstancia y por qué por qué es el personaje de la película, porque en la Ciudad de México se va a vivir sola. O sea, hay que saber el contexto, hay que poner el contexto del personaje en la historia. Eso es lo importante. Entonces yo aquí describo que me fui allá y que allá estaba sola y que me dio la crisis y que bueno, escribí el guión y ahí está el resultado, que hay una película, ¿verdad? Entonces, mensaje también de lo negativo hay que sacar lo más positivo porque tiene frutos. Pongo el otro personaje, que es mi papá. Realmente son dos personajes principales. Realmente el principal soy yo y está mi papá. Cada vez ha ido quedando más como secundario, parece mentira. O sea, ya no es tanto la película de mi papá, sino que es mía, y ahí describo quién es mi papá. Tengamos cuidado también de poner como que los elementos básicos. A mí me dijeron de que estaba totalmente enamorada de mi papá y dejara de escribir tanto, entonces no hay que describirlos tanto. O sea, hay que tener una medida y un equilibrio para las cosas. Luego mi mamá, porque esos son los personajes y se van poniendo como los elementos, ¿verdad? Yo en ambos personajes les puse el altar para que la gente entendiera que están muertos, ¿verdad? Y podemos tener personajes muertos. O sea, y en mi película la mayoría están muertos, pues entonces sí es una película y un argumento que hay que saberlo manejar también, ¿verdad? Y cómo voy a manejar estas partes, que hay un diálogo, o cómo yo reflejaba la presencia de mi papá. Entonces, cómo yo lo ponía, o sea, cómo está en todas estas escenas. Entonces, al final se nos ocurrió hacer algo bastante experimental, y es que yo llevo a mi papá a mi viaje y en todo tiempo está puesta la foto de él. O sea, no en edición, sino que él me acompaña y yo le voy mostrando mi camino a él, pero son decisiones de historias que uno va contando y cómo lo va solventando. Ok, luego, después de poner todo eso, por alguna razón, este es el orden que pide Ibermedia. Así tal cual. Entonces, después de contar toda esta parte y la descripción de los personajes, pues hasta después se pone la parte de la productora. Yo pusiera las biografías juntas, pero les estoy enseñando como ellos los piden. Entonces está la biografía y filmografía de la productora, y la carta de intención de la productora, porque ella se mete. Entonces realmente también es bien importante saber cuál es el compromiso del productor. O sea, realmente si no nos va a dejar tirado a medio cosa, o si ni siquiera hemos podido convencer al productor, pues mucho menos a un jurado, ¿verdad? Entonces esta carta de intención del productor también es muy importante. También como directores leámosla y realmente quien esté metido en su proyecto, que de verdad esté apasionado igual que nosotros. O sea, y muchas veces es el productor el que va a contratar al director, pero si aquí todos somos directores y queremos hacer nuestra película, pues consigamos nuestra buena casa productora. Y recordemos que no necesariamente nosotros tenemos que tener la empresa. En este sentido, o sea, yo he tenido mi empresa Olón Films por muchísimos años, sin embargo, esta producción la está produciendo ProArt, no la está produciendo Olón Films. Olón Films entra como socio, pero realmente la casa productora y el dueño de la producción es ProArt. Entonces son decisiones que uno tiene que saber ver y soltar también para beneficio de una película. Entonces que no pasa nada que no digan es una producción de Olón Films, o sea, no, es de ProArt.
Y quien se encarga y quien es la cara con Ibermedia y demás es Ondina Morales, que es la productora. Entonces realmente ella es la que hace los informes, todo, o sea, lo que hace un productor, pero a la hora de las ganancias pues hemos hecho negociaciones, pero el dueño de la película es ProArt y no es mi empresa Olón. O sea, se lo digo porque es beneficioso, o sea, no siempre todo lo podemos acaparar nosotros, ¿verdad? ¿Qué más? Luego de eso, como la productora es Ondina y quien es la empresa de producción, entonces entramos con la filmografía de la empresa productora. Entonces esto es bien importante, lo tenemos que poner en poco, pero tenemos que poner las cosas más importantes que hayan sido más vistas. Y no se preocupen, o sea, por ejemplo, tips que yo les doy aquí en El Salvador, o sea, sabemos que nosotros no hemos producido demasiado, entonces la juntamos. Entonces, en este caso, está totalmente entendible y nosotros lo hemos puesto y nos lo han aceptado. O sea, ProArt y Olón Films hemos producido varias cosas juntos y las hemos puesto juntas. Entonces, lo que sumamos fue el currículum de producciones de ambas empresas, para que nos diera, porque por lo menos tienen que ser 5 o 6 largometrajes, entonces cualquiera va a decir, híjole, si es mi ópera prima. O sea, pues juntemos, o sea, veamos, porque es muy difícil que nos dé si nadie ha hecho ningún largo, ¿verdad? Entonces juntemos una empresa que les pueda dar un background suficiente para que los jurados les den eso. Y por último, que tenemos los derechos. Chicos, si no tenemos registradas nuestras producciones, nuestros guiones, por gusto. Segundo, antes de que a mí se me olvide, muy importante, antes de que le compartan la idea a algún socio que quieran para su producción, firmen un NDA, un acuerdo de confidencialidad, eso es lo primero. Ok, Claudia, yo quiero hacer una nueva serie, tengo esta idea, yo soy de la Poconas que ya voy a empezar a decir, no, o sea, te la puedo ir a contar, te la voy a contar, pero fírmame esto antes. No se lo podés compartir a nadie, porque cualquiera les va a robar la idea. Entonces aquí, de verdad, chicos, que todo lo que hayan dicho, y ya si son sus producciones de Ibermedia, de verdad que esto es con sigilo, con mucho respeto. Aquí todos somos profesionales y no se trata de eso. O sea, de verdad, apoyémonos todos, pero realmente quizás aquí no se da tanto, pero en otros países que sí, las productoras sí tienen mucha capacidad de producción, se hace. Por ejemplo, ahorita yo estoy involucrada en otro proyecto documental, serie documental en México, y cada vez que nos acercamos con una productora, porque ya escribimos los guiones, ya tenemos todo, pero obviamente no tenemos el dinero para producir 10 capítulos de una serie, entonces les hacemos firmar esto de primero, un NDA, o sea, porque realmente ahí sí cualquiera lo va a producir, porque si hay el dinero y cualquiera te va a decir cualquier cosa y te la va a producir y te va a ganar el mandado. Entonces hay que tener los derechos. Número 1, Centro Nacional de Registros, por línea, en 2 días les están contestando, ya tienen sus copyrights, y eso es lo otro, que nadie le va a producir su película sin eso. O sea, si usted no puede demostrar que usted es el dueño de eso, por gusto, o sea. Ok, entonces básicamente esta es la carpeta. Y ya, o sea, la verdad que no tiene mucho. Y el presupuesto. El día de hoy pues ya no alcanzamos a hacer eso. Básicamente ese es el documento que tienen que entregar. En la carpeta también hay que poner los presupuestos. Y además del presupuesto, hay que poner cómo se va a financiar la película. Entonces, dentro del presupuesto uno va poniendo columnas, que eso lo vamos a ver mañana, de cómo se va justificando cada una de las inversiones y por qué estamos pidiendo y cuánto le estamos pidiendo a Ibermedia y para qué exactamente se lo estamos pidiendo. Entonces eso lo vamos a ver en el presupuesto el día de mañana, también tiene que estar ahí.
Y, por ejemplo, yo siempre he tenido la costumbre que pongo toda esta parte creativa de primero y por último pongo el presupuesto. Sin embargo, les paso aquí un flash, de pronto he visto algunas que eso es lo primero que ven. O sea, que tienen de primero la fuente de financiamiento, o sea, es un resumen del presupuesto, cuánto es el valor total de la producción, que lo vamos a ver aquí, cuánto es el porcentaje que nosotros ya tenemos para la película y cuánto estamos pidiendo. Que básicamente es como el one pager que les había mencionado el día de ayer. Entonces, por ejemplo, yo tengo un proyecto de serie que todavía no lo he terminado, y yo en el one pager pongo el presupuesto de la serie de $170,000, tengo ya 100,000 conseguidos y me hacen falta, estoy recopilando los 70,000 que necesito, es el 36% de la película. Tenemos que aprender a hablar en porcentajes. Por ejemplo, cuando yo busco un inversionista, les digo, miren, yo tengo ya asegurado el 50% de la película, es más fácil. De pronto, o sea, si yo les mando, miren, es que sí, mi película cuesta $400,000 y ya tengo 100,000, pues tengo el 30%. Me falta asegurar el 70%, pues ya empiezan así como que a trasabillar, ¿verdad? Pero de poquito a poco se puede ir consiguiendo, pero es más difícil. Sin embargo, si se les dice, mira, tengo el 75%, solo necesito el 25%, pues es más fácil, pero tenemos que aprender a manejar todos estos cosas. Acuérdense, ahorita ha sido la parte bonita, la parte linda, creativa, personajes, nos divertimos, pero hacer una película es hacer una empresa, es hacer un negocio. Como yo les digo, o sea, todos que hemos sido capaces de hacer una película en El Salvador, que hay muy pocos fondos, de verdad, yo les digo, no todos nos podemos vender como gerentes de proyectos, porque no es nada fácil y es exactamente lo mismo. También vamos a hablar de la ruta crítica, que también nos la piden. Aquí no está puesta en la producción, sin embargo, nosotros sí que lo tenemos. Y después de pronto sí que lo pide Ibermedia. Ahorita esta era la carpeta. Vamos a... Déjenme ponerles el temario. ¿Qué vamos temario. Ok. Todo esto es lo que nos piden ellos. Además, la ruta crítica de producción, eso es lo que vamos a tener que entregar. O sea, porque no solo en Ibermedia, si nadie se ha metido nunca a subirlo, tenemos que subirlo a la plataforma y la carpeta, el documento como tal, nos lo piden al final. Pero por rubros tenemos que ir subiendo todos estos elementos por separado. Entonces, vamos, el logline y la sinopsis. El logline es un documento separado, la sinopsis es un documento separado, el argumento lo tenemos que tener como un documento separado, el tratamiento también, o sea, todo lo que hemos metido en la carpeta lo tenemos que tener en documentos separados, porque no se pone la carpeta entera. Entonces, eso se lo digo desde ya porque después parece mentira, todo eso se pierde tiempo. Y no lo dejen para el último día porque la plataforma se súper topa y después no lo podemos meter. Y de verdad que si ahí dicen a las 12 del mediodía del Salvador, es a las 12, no es a las 12:01, a las 12:02, usted ya no lo dejan subir nada. Así de verdad, o sea, no se esperen. Ya les dije la descripción de personajes, la escaleta es más que nada para documental y si no el guión, eso no está puesto ahí no está puesto aquí en la carpeta, pero sí tenemos que escribir, todos ustedes van para ficción, pues ya ni modo, guiones con diálogos. Guión literario, por favor no usen guión de televisión, el guión de televisión es el que tiene columnas. En serio, hay un programa que se puede bajar gratuito que se llama o el Final Draft o el Celtics.
ahí ya le tiene todos los formatos de guiones y ahí le dice para qué. Entonces uno pone guión cinematográfico y ya, uno solo va llenando, ahí le pone personaje, lo va guiando y todo, cuáles son diálogos y demás, porque así es la estructura. Entonces no nos compliquemos. ¿Qué más? Pide la escaleta, el guión, la ruta crítica. Mañana rápidamente les puedo enseñar una escaleta que es un punteo realmente. El presupuesto, los contratos, vamos a ver todos los contratos, eso es lo primero que tenemos que estar haciendo. Tampoco crean que es mucho, o sea, yo les he compartido en el Drive, creo que los contratos y pueden agarrar esos formatos. O sea, son los formatos que usa Ibermedia, los formatos de coproducción. Hay también cuando estamos en coproducción, eso vamos a entrar mañana porque es bien importante. Tenemos que firmar contratos de independencia o no injerencia, algo por el estilo se llama. Eso significa de que no es, ¿cómo se dice eso? O sea, de que no es, ¿cómo lo puedo poner? O sea, de que realmente son dos empresas independientes y que no tiene nada que ver una con la otra más que una alianza. O sea, eso se hace de que, o sea, que realmente mi película la está coproduciendo ProArt y Biofilms y teníamos que comprobar su independencia, que significa que ProArt no tiene ningún tipo de acción, o sea, no tiene acciones ni ningún porcentaje de las ganancias de Biofilms y viceversa, ¿verdad? Que son totalmente empresas independientes. ¿Qué más? Algo más les iba a decir del guión. Se me fue. Tenemos que pedir, o sea, si lo vamos a meter, desde ya empiecen a acribillar aquí a don Mauro, porque tenemos que pedir al Ministerio de Cultura que una certificación de que somos cineastas, y eso se manda el currículum aquí a Mauro. Y ellos ponen el certificado de que sí nosotros hemos hecho producciones y demás, ¿verdad? Eso también lo pide Ibermedia, ese certificado. El presupuesto, los contratos, certificación de cineasta, lo sacamos tanto como a título personal como a título de las empresas también. O sea que ProArt realmente es una empresa que se dedica a hacer producciones audiovisuales, igual que Olon Films, que eso también da como que la certeza de que porque yo puedo escribir guiones, ¿verdad? El certificado de, esto es importante, tenemos que poner un certificado de nacionalidad de coproducción. Eso significa que una vez que nosotros encontremos nuestra empresa socia de coproducción, se lo tenemos que mandar a ambos gobiernos, en este caso el de Costa Rica y el de El Salvador, y ellos nos tienen que dar ese certificado de que nosotros nos estamos coproduciendo. Se lo digo porque eso lo tenemos que ir haciendo ya para tenerlo listo para marzo. ¿Qué más tenemos? Y eso, todo eso está en las bases, o sea, métanse a las bases, o sea, no les estoy diciendo nada que no esté puesto ahí en la página web, pero que muchas veces en tanta cosa se nos va. Y nosotros también métanse a ponerlos así en folders, porque así es mucho más fácil, porque si no uno se pierde en todos los documentos que le piden. Yo de hecho hice un Google Drive con todo esto para que todos lo tuvieran accesados y metí todos estos folders en mi computadora y así cada vez que iba llenando la plataforma solo íbamos jalando de folder en folder, en serio que son cosas súper útiles. Yo cuando lo metí estuve levantada desde las 4 de la mañana y me tardé como 4 horas metiendo documentos, o sea, en serio no es algo que vayan a meter en una hora, la verdad no se vayan a confiar, exactamente. Los certificados, luego los documentos legales, pero igual eso nos vamos a meter mañana más a fondo, las actas de constitución, las escrituras de constitución de las empresas, los representantes legales, que usted tiene la firma para poder autorizar todos los contratos y todas las ventas y demás, todo eso es una empresa.
O sea, realmente hay que poderlo justificar y poner todos los documentos legales. Tenemos que estar, ahora eso es totalmente así, tenemos que estar, dijéramos en salvadoreño, cheles en Hacienda. Tenemos que haber pagado nuestros impuestos, o sea, tenemos que tener la matrícula de comercio, tiene que estar vigente. Todo esto no es para que se asusten. O sea, realmente si alguno tiene algún contratiempo o algo y no lo puede solventar en el momento, pues asóciese con alguien, asóciese y busque una empresa que en este momento tenga todo en orden, ¿verdad? La propiedad intelectual, bueno, eso mañana me meto yo a ponérselos, o sea, eso es lo del CNR, pero además hay que hacer contrato de que yo le vendo los derechos, el guionista le tiene que ceder los derechos de su obra a la casa de producción. Entonces esos también son contratos que mañana nos vamos a ver todos. Y por último, el crew. Tenemos que saber quiénes van a hacer el crew de nuestro rodaje y poner los currículum de cada uno y que cada uno tiene, pues que ha hecho largometraje, ¿verdad? Sonidista, o sea, por lo menos los básicos, director, sonidista, editor, postproductor, director, ¿qué más? Cámara. ¿Ah? Arte, los animadores, claro. No, nosotros también dirección de arte, por supuesto. Los básicos, pero no, por lo menos 5, o sea, si no pone director de arte no pasa mayor cosa, pero, o sea, por lo menos los básicos indispensables, ¿verdad? Y de hecho yo, también se pone, también no solo se ponen los currículums, sino que los contratos de compromiso laboral con ellos. Entonces, sí, o sea, realmente no es asustarlos, es bastante, pero sí se puede. Yo no debería decir eso, que lo está grabando, Mauro. No, bueno, mejor no digo nada. No, realmente es algo que sí se puede hacer. O sea, es algo que sí se puede hacer. Yo hubiese querido tener más tiempo, pero lo hice en muy corto tiempo. Entonces yo el mensaje que les quiero decir no es que se atengan, que lo empiecen a hacer ahorita, pero que no desistan, no desistan. Parece que es un montón. Y sí, cuando uno ve, ay, tantos contratos, divídanse, o sea, una sola persona, una golondrina no hace verano, ¿verdad? Entonces, yo literal les dije a mis socios, ok, yo me dedico exclusivamente, es mi película, es mi proyecto, pero yo me dedico solo a lo creativo, me dedico a los guiones, me dedico a las escaletas, me dedico al tratamiento, me dedico a la carpeta, hago todo, y ustedes hagan todo esto administrativo, legal, contratos, y yo no quiero saber nada, o sea, porque no alcanzábamos, pues, o sea, pero sí lo hicimos entre 3 personas, y nos dividimos y salimos adelante, ¿verdad? Entonces, ¿quién se iba a encargar del presupuesto? ¿Quién se encargaba de los contratos? Y obviamente, o sea, sí en cada uno de los países, pues, habían 2 personas haciéndolos, pero alguien se dedicó a mandarnos todos los formatos como tenían que ser los contratos y nosotros solo rellenábamos, mandábamos al abogado y ya, o sea, pero que una persona se encargara de eso, o las partes de aquí con la dirección de cine y demás, ¿verdad? Pero para eso son los productores y no nos agobiemos, o sea, si como directores nosotros queremos hacer